Bueno, lo prometido es deuda. Las imágenes del clima para hoy van de la mano con lo que tenemos que hacer las próximas semanas para que nuestros chicos puedan ir a clase y soportar la ola de calor. Carla, ¿qué hacemos con los chicos? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con mucho calor. Con mucho calor, y el calor no solo lo sentimos aquí en Lima y Callao, sino Senami ha reportado que son cerca de 15 regiones las afectadas por la ola de calor, y estamos a una semana de iniciar clases con colegios privados y a 2 semanas de iniciar clases con colegios públicos. Entonces, ¿qué puede pasar y qué tenemos que estar haciendo? Desde las soluciones más inmediatas hasta pensar en a largo y mediano plazo qué se debería estar haciendo, porque el calor no solo va a ser este año. De acuerdo. Entonces, tenemos un año escolar con ola de calor, y lo pongo entre interrogaciones porque una de las primeras cosas que el ministerio contempló fue, bueno, retrasemos el año escolar, lo cual es válido para las regiones que más lo necesitan. Sin embargo, no lo pueden retrasar hasta julio, que es probablemente cuando recién empiece a bajar el calor. Mentira, yo no soy Senami, pero dicen como hasta mayo más o menos que va a ser, entonces no podemos esperar tanto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora con lo que está iniciando? Vamos a hablar del año escolar en ola de calor. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ya, entonces tenemos ola de calor, como les digo, en cerca de 15 regiones. Las temperaturas pueden alcanzar hasta 35 grados. Imagínense estudiar a 35 grados, y esto está afectando toda la costa, pero también está afectando ciertas regiones de la sierra, como Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Puno, Moquegua, entre otras. Entonces tenemos un problema de país, tiene que ser una preocupación de país. Entonces, ¿cómo afecta esto a los niños y docentes? Puede causar temas de deshidratación, por supuesto que va a causar temas de insolación si es que no tenemos la protección adecuada, y para particularmente intentar estudiar, el calor genera mucho agotamiento. Si ya lo sentimos nosotros como adultos intentando trabajar en una oficina, suerte los que tienen aire acondicionado, pero no es algo regular en todas las regiones. No. Y esto, por ende, tiene una consecuencia de bajo rendimiento en los chicos. Entonces, no van a poder rendir. Y si ya tenemos chicos con dificultades de aprendizaje de manera generalizada, imagínense con calor, van a aprender menos y pueden sufrir afecciones de salud. Entonces, aquí vamos a traer algunas ideas de cosas que se podrían hacer a corto, mediano y largo plazo. El objetivo tiene que ser mitigar el calor en las escuelas. Entonces, a ver, la primera cosa que podríamos hacer es súper importante la hidratación constante de los niños, niñas, adolescentes, tanto como de los docentes y de todo el personal de la escuela. Entonces, una de las cosas que es fundamental es facilitar el acceso a agua potable. Hoy, lamentablemente, en muchos colegios públicos no hay ese acceso de manera generalizada. De hecho, tenemos un déficit de infraestructura que implica también un déficit de temas de agua. Por ende, a corto plazo, las medidas que se podrían hacer es a nivel de gobierno local, por ejemplo, proveer de botellones de agua para garantizar cierta dotación de agua potable y que los chicos puedan hidratarse durante el día escolar. Esto podría ser a nivel de gobierno nacional, regional o local, pero hablando de compras que puedan ser rápidas en ejecución. Entonces, esto debería ser una obligación, garantizarles el acceso a agua potable para que puedan tomar agua. De las casas que puedan traer su botellón de agua, que lo traigan, pero garanticemos el acceso a agua. Evidentemente, promover el consumo de frutas y evitar bebidas azucaradas que dan más calor. Entonces, hidratación es fundamental. Siguiente cosa, por favor, siguiente diapositiva. Vamos a hablar de una medida más siguiente diapositiva, a mediano y largo plazo, pero también a corto plazo. Entonces, algo que es muy importante saber es que las áreas verdes, los árboles, sirven para mitigar el calor y para dar sombra. Hoy había toda una discusión de que las municipalidades están cortando árboles en lugar de promover su crecimiento, y deberíamos estar promoviendo el crecimiento en toda la ciudad, pero particularmente a nivel de inversión deberíamos estar pensando en una medida de mediano y largo plazo de promover vegetación en los patios de las escuelas y en las fachadas de los edificios de las escuelas para mitigar el calor. Entonces, por ejemplo, los proyectos de inversión que se generen para construir escuelas, pues metan las áreas verdes. Y a nivel regional y local, pues empecemos a hacer campañas de generación de áreas verdes en escuelas. Esto no va a solucionar el problema mañana, pero se vienen olas de calores futuras y tenemos que estar preparados. Ahora, ¿qué podemos hacer hacia mañana? Toldos en los patios,
pequeñas mallas cubiertas. De hecho, hice una pregunta en mis redes sociales a los padres y madres de familia que sabían que sus colegios estaban haciendo, y una de las cosas que están haciendo ya algunos colegios es poner mallas, es poner toldos en los patios, es poner cortinas en las ventanas de las aulas para que el sol no entre y pueda mitigar un poquito el calor. La que llaman blackout, por ejemplo, ¿no? Que es como negra completamente. Esa sería una opción, es un poco costosa. Sí, es verdad. En realidad, es verdad. eso es un poco costoso, pero en muchos colegios públicos no hay ni siquiera una cortina de tela. Sí, claro. Entonces, comenzar por eso tal vez y poder pensar en una inversión de acuerdo a la condición de la zona, donde incluso se necesite un blackout tal vez. Ventiladores en donde se pueda. Sabemos que hay colegios que no tienen electricidad hoy día en muchos lugares del Perú. Pues pensar nuevamente en proyectos de inversión que consideren este tipo de equipamiento. Cuando hablamos de equipamiento necesario en las escuelas, sí, hablamos de una cantidad de cosas que se necesitan, pero hoy con las olas de calor, ventiladores se necesitan. Entonces, tratar de equiparlo. Y para colegios privados que sí tengan la posibilidad, pues invertir en ventiladores, ¿no? Entonces, esto es como fundamental. Áreas verdes y refrigeración pasiva son estas estrategias. Siguiente estrategia, y creo que es muy importante recordarlo, que hasta hace unos años no pensábamos que era indispensable, pero la protección solar es indispensable hoy para ir a la escuela, para caminar en la calle. De hecho, incluso hay científicos, estuve en un congreso la semana pasada, donde una científica dijo de que a nivel política deberían los países proveer bloqueador, porque nos estamos quemando con el sol. Entonces, distribución de protector solar en las escuelas, pues debería ser fundamental. ¿Es un producto costoso? Sí, sabemos que hay escuelas privadas que ya lo garantizan, también me lo contaron padres y madres de escuelas privadas, y para el sector público esta podría ser una distribución realizada nuevamente con presupuesto de gobierno local, con presupuesto de gobierno regional, para que no sea una compra nacional pues que llegue en el 2025, porque a veces esas cosas se demoran. Entonces podríamos manejarla de esa manera para que ahora los chicos tengan, y los docentes y el personal, dotación de protección solar. Por supuesto, promover el uso de gorros o sombreros y el uso de ropa ligera. Y aquí hay un factor, el factor uniformes. Hay uniformes que no están adecuados a este clima, entonces, ¿por qué vamos a exigirles usar uniformes a los chicos para que les dé más calor? Entonces, promovamos el uso de ropa ligera. Ya muchos colegios lo están haciendo y esto es súper importante recordarlo. Y por último, lo último es la gestión de la escuela. Entonces, ¿qué hacemos para que la estancia en la escuela mejore con cosas que podemos adaptar desde la dirección? Primero, adaptar el horario de acuerdo al clima. Entonces, usar los espacios abiertos en el momento que haya menos sol, por ejemplo, tener la clase de educación física, pues no completamente bajo el sol, usar las pequeñas sombras que pueda tener el colegio. Entonces, adapto el horario de acuerdo al clima. Una de las cosas que hemos visto que ha traído antes problemas sin ola de calor son las formaciones bajo el sol. Los niños y niñas se nos desmayaban a veces en formaciones bajo el sol. Hoy, con sol intenso, no podemos ponerlos en riesgo, entonces tal vez evitar las formaciones bajo el sol. Priorizar dinámicas más ligeras en el aula para que los chicos no se agoten, y en los colegios que sea posible, porque hay conectividad, hay electricidad y hay un sistema diseñado, pues promover la modalidad híbrida, porque si hace tanto calor, tal vez podrían gestionar un horario de modo que se trabaje ciertos temas híbridos, ciertos temas en el aula, y así no agotamos tanto a los niños, niñas y docentes. Ahora, esto depende de las condiciones que tengan las aulas. Pero esto es un poco algunas ideas que se están haciendo tanto a nivel de colegios privados como colegios públicos, así como algunas urgencias que tenemos que mirar hacia el 4 y 11 de marzo que inician los colegios. Clarísimo, Carla Gamberini, qué importante todo lo que nos has contado, todos esos elementos a tener en cuenta. Me gusta mucho el de las áreas verdes para los colegios, que creo que es la apuesta a futuro. Creo que es ahí donde hay que, de pronto, para mirar a los próximos 15 años, la escuela, ¿no? Por supuesto. Y lo interesante es que, digamos, ya, a mañana tenemos que entrar a la escuela, vamos a tener estos problemas, hay que mitigarlo con soluciones a corto plazo, pero no hay que olvidar que a largo plazo esto puede incrementar y puede ser más perjudicial. Entonces,
Invertir en proyectos de áreas verdes dentro y fuera de las escuelas en fachada, por supuesto en ciudades en general también, crear sombra para que la gente pueda estar cómoda, pero particularmente para las escuelas es fundamental. Y hoy, lamentablemente, no hay muchos proyectos de inversión pública de construcción de escuelas, se contempla mucho áreas verdes. Entonces hay que empezar a modificar esto para contemplarlo. Nuevamente, gracias, Carla, por la información.